gran placer en esta invitación que me hace. Y pues esos retos, pues precisamente es muy especial porque aprovecho para presentar ante ustedes una publicación que hice salió hace recientemente poco, pero digamos que es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace ya un buen tiempo para acá. Eh, y ese trabajo que fue publicado por el Instituto Hispano-Lusoamericano de Derecho Internacional, pues tiene como nombre Los muros y la migración, una historia que se repite y hace referencia a esa forma que ha sido utilizada siempre para frenar la migración. Y no es un tema reciente. A lo largo de la historia, pues son muchos los muros que se han construido para frenar ese paso de los individuos. Eh, Buscan frenar eh, el paso de los individuos que muchas veces pues, son considerados como diferentes a nosotros. Y ese temor a enfrentarnos a la diferencia, pues es lo que lleva a tener a ser reacios, a no querer recibir a esas personas. Em, Estos muros, pues tienen muchas facetas, pueden ser artificiales o pueden ser naturales. Em, Pueden ser elevados o pueden ser a modo de fosas que han sido construidos. Eh, el único fin que tienen estos muros es precisamente frenar el paso de los individuos. Se hicieron famosos durante el pasado gobierno de Donald Trump, con la construcción del muro entre Estados Unidos y México. Construcción del muro que fue un decir, porque ese muro, pues de una forma u otra, siempre ha existido. Pero miremos en detalle, eh, hagamos una revisión de cuáles han sido esos muros a lo largo de la historia. El primero de ellos, al menos dentro de los que tengo referenciados, es pues, la muralla china. Fue el primer emperador de China, Qin Huang, quien pensó en alzar una fortificación para defender sus territorios de los pueblos nómadas, buscando así proteger a ese imperio que venía de ser unificado, y orquestó una construcción absolutamente ambiciosa que se había visto hasta ese momento. Y esto pues hace más de 2000 años. Entonces pues podrán imaginarse eh, cómo, cuál era el desafío que había por delante. Se llamó la Gran Muralla China, y aún hoy en día es considerado como un megaproyecto militar, como el megaproyecto militar más extenso que se haya construido en la historia. Em, entonces, vean cómo a lo largo de la historia y pues desde allá hace 2000 años, que aquí hay una pregunta, que cómo se llamaba el libro. Aldo, es una publicación del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, que se llama el Anuario del Instituto Hispano-Ruso-Americano de Derecho Internacional y está en el volumen 26. El siguiente muro del que quiero hablarles es uno ya mucho menos conocido, que es el muro en territorio saharaui, que pues el pueblo saharaui, como ustedes bien lo saben, es el que ocupaba lo que era la parte española en África,
de de esos territorios españoles. Este es uno de los muros, tal vez de los que menos se habla, sin embargo, es absolutamente significativo. En 1976, cuando España abandona el Sáhara Occidental, Marruecos y Mauritania se repartieron el territorio que deja España. El Frente Polisario, que había sido fundado 3 años antes, precisamente con el objetivo de alcanzar la independencia con relación a España, declaró la guerra a los dos países. Y pues aquí el ejército marroquí ha avanzado sobre las ciudades del Sahara y los ha desplazado a los saharauis y hay un desplazamiento que oscila entre 60.000 y 150.000 personas. Eh, Esto llevó también a que se construyera, pues el muro termina de construirse en los años 80 y en 1991 el Frente Polisario y Rabat firman la paz bajo el auspicio de la ONU y hay un compromiso mutuo de colaboración con la organización de un referéndum de autodeterminación. El muro pues sigue creciendo. Este acuerdo firmado entre las partes pues también lleva a que haya una opinión consultiva de parte de la Corte Internacional de Justicia con relación al tema para la realización del referéndum. No es un secreto que Marruecos ha querido ir modificando el censo electoral y por eso este referéndum no ha podido realizarse. Y esa es la razón es precisamente el desplazamiento que se ha ido generando para que más marroquíes puedan estar viviendo en lo que era el Sahara Occidental. Un tercer muro, este sí ya más conocido, y recientemente pues ha habido películas que se han hecho al respecto y sobre esta situación que es los muros de paz de Irlanda del Norte, de 1969. Toda esta información y la idea de escribir precisamente este artículo surge de una investigación hecha por el país de España, que es quien empieza a mostrar en diferentes artículos todos estos muros. Entonces está, como les decía, el de Irlanda del Norte, que se le conoce como los muros de la paz, pero como se menciona inevitablemente, lo dice en esa nota, lo que denota es una ausencia de paz. Eh, Se empezó a construir en el 69 por el ejército británico y cuando estalla el conflicto, durante 30 años marcaría la vida de Irlanda, eh, se busca precisamente separar a las comunidades respectivas por barrios entre la católica y la protestante. Esta tipología pues lleva a que este muro de 40 años después y después de más de 20 años de la firma del acuerdo del Viernes Santo, sigue habiendo casi un centenar de eso y se dirige que la arquitectura defensiva es más fácil de levantar que de destruir. El cuarto muro que les quiero hacer referencia es la valla minada entre India y Pakistán. Aquí hay un fuerte control militar entre India y Pakistán. Con los acuerdos de Simala se firma por ambos países en el 72. En los 90 se inicia la construcción de una valla fronteriza en el estado de la mayoría musulmana Jammu y Cachemira. Los combates entre ambos estados por el control de esta región aceleran la construcción y para el 2004 ya la valla tenía 750 kilómetros. Un quinto muro es entre Grecia y Macedonia, construido recientemente en 2016, perdón.
Por iniciativa, curiosamente, de la Cancillería de Austria, los, los estados de la ruta de los Balcanes, justamente por todo ese recorrido que tomaban los migrantes, se busca que haya un control al paso por el territorio y tratar de frenar al migrante dentro de la Unión Europea y, si posible, antes de que entre en la Unión Europea. Y por eso se incita a la construcción de este muro entre Grecia y Macedonia. Eh, Esto lleva a que la posición de Grecia sea bastante difícil porque tiene todo ese acceso de migrantes por vía marítima, eh, llegan a Grecia, pero de ahí no pueden seguir hacia los demás estados en el continente europeo, lo que hace que para Grecia finalmente la construcción de este muro haya sido un tema supremamente complejo y por esa razón creo que hay una posición facilista por parte de unos estados con relación a los estados que están en esta primera línea de la migración. Eh, Uno muy conocido también que ha tenido película, varias películas, entre ellas un James Bond, empieza allí, es la frontera minada entre Corea del Norte y Corea del Sur, que ese sí es bien conocido, 992 kilómetros de frontera minada y que se conoce como la zona desmilitarizada. Eh, y es conocido también como el paralelo 38, que es donde se encuentra esa división. Eh, Hay un armisticio que se firma en el 53 y por eso pues deja de haber combates. Sin embargo, pues las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur tampoco es un secreto para nadie. Es una relación absolutamente compleja y en ese sentido, pues esa parte también impide que haya pues un flujo normal de migrantes o de movilidad humana entre los dos estados. Asimismo, pues ahí sigue siendo una posición supremamente difícil bajo una perspectiva de legislación en Corea del Sur con relación a los que huyen de Corea del Norte. Entonces, siempre hay esas trabas que se siguen imponiendo a los migrantes y que finalmente, pues es una situación que se busca siempre hacer más difícil al migrante y no a evitar que haya la migración, que creo que es uno de los puntos clave que siempre debemos tener en cuenta y y hace parte de las conclusiones de las cuales hablaremos más adelante, eh, en las que yo creo que la comunidad internacional debe trabajar y es no cómo frenar la migración, sino cómo evitar que haya migración. Un séptimo muro, pues ese ya lo habíamos mencionado, que es entre México y Estados Unidos. Es un tercio de la frontera, son 1.100 kilómetros de muro físico, pero pues además también están los ríos que dificultan también el paso, el desierto, hacen que haya un muro que no solo sea artificial, sino también una parte natural compleja que hace que sea difícil el paso de un estado al otro. Como dato curioso, gran parte de este muro fue construido con unas planchas eh, de, y con rieles que fueron utilizadas en Kuwait por el ejército de los Estados Unidos. Son, tienen 15 metros de altura esos rieles y esas placas, y bajo esa perspectiva, en lugar de estar
de forma horizontal para que pudieran transitar los vehículos en el desierto, lo que hacen es tomar esas placas y levantarlas, y con eso se construye el, 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 el muro. Y, repito, pues fue utilizado por los Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico en su momento. En, el octavo muro del que les quería hacer referencia es una valla de 2000 kilómetros que se construyó entre Irán, Afganistán y Pakistán. Los iraníes llevaban años trabajando en una gran barrera para impedir la entrada de sustancias narcóticas y psicotrópicas desde Afganistán y Pakistán. Esta cambia el muro a lo largo de esos 2000 kilómetros, dependiendo del terreno, y hay una estructura que es una trinchera gigante de 4 metros de profundidad por 5 de anchura. Yo les mencionaba que podía tener diversas formas, pues esta es una de esas formas en las que precisamente se hacen es unos huecos lo suficientemente grandes para impedir el paso de individuos de un lado al otro de esa frontera. Un noveno muro que quería mencionarles es una valla entre Austria y Eslovenia. En 2015 Austria se convierte en un país de tránsito de miles de refugiados y de migrantes que van camino hacia Alemania y posteriormente o hacia Suecia. Eh, y fíjense la cifra, en pocos meses, y esa es la noticia que uno encuentra en los medios, se habla de 90.000 solicitantes de asilo. Y por eso el gobierno austriaco da un giro para frenar esa migración, entre comillas, masiva que estaban teniendo. En Hungría también construye también ahí su muro, como lo veremos más adelante. Otro muro está entre Hong Kong y China. Son prácticamente 300.000 personas que cruzan a diario esta valla. Separa las ciudades, una vía de escape para ciudadanos chinos que quieren huir, eh, pero también lo que busca es ejercer un control entre las dos ciudades para evitar ese paso. Sin embargo, pues hay un flujo constante por los puertos autorizados de paso de un lado al otro de este muro. Eh, el onceavo muro del que quería hablarles es entre Hungría y Serbia, un muro de 175 kilómetros. Eh, Se construye para evitar el ingreso de refugiados que venían por el mar Egeo, y las autoridades de Hungría sellan su frontera con Serbia y con la idea única de cortar ese flujo de migrantes que están ingresando a Hungría. Otro de los muros es entre Líbano y Palestina. Es en el campo de refugiados Einelve, de 1.5 kilómetros cuadrados, hay hacinadas 75.000 personas. Hay 11 campos de refugiados palestinos que alberga el Líbano, y pues todo eso, súmenle todo lo que está ocurriendo hoy en día en Palestina, lo que hace que esto, pues la dificultad de el manejo, el control, el poder atender en alimentos, comida, alojamiento y demás para las personas que están en refugio se torna supremamente complejo. Eh, Quienes están viviendo allá adentro desde el 48
que es creado este espacio que está rodeado de ese muro y de esas vallas, pues están, las personas que allí viven cercados, viven en medio de, totalmente encerrados en el muro que rodea a ese territorio. La ONU hace lo que puede con relación a la ayuda que debe prestar a estas personas. Sin embargo, pues es supremamente complejo y pues hay de todo, ¿no? Hasta 4 generaciones de personas han llegado a estar allí como fruto de ese éxodo forzado. El otro muro es entre Israel y Cisjordania. Eh, y lo que está ocurriendo es que en ese afán de crear estas cercas para, entre comillas, defenderse de eh, los palestinos, árabes, eh, lo que ha logrado Israel es él mismo quedar encerrado, lo cual pues genera siempre todo un problema y una problemática pues que estamos viviendo hoy en día desde lo ocurrido por ese secuestro masivo y ese ataque realizado por Hamas el 7 de octubre del año pasado y que ha sido repelido de una forma constante a lo largo de todos estos meses por el gobierno de Israel. Otra de las vallas fronterizas está entre Bulgaria y Turquía. Está construida en el 2012 y pues Bulgaria construyó esa verja contra la inmigración en la frontera, prácticamente en la frontera de Europa, ¿no? Porque una pequeña parte de Turquía es de Istambul, que es la ciudad que está dividida entre Asia y Europa, pues hace que prácticamente esta verja está construida en el comienzo de Europa. Es una verja que tiene 12 kilómetros, ha ido creciendo y se completó y tiene una distancia de 33 kilómetros. Entre Hungría y Croacia también hay un muro. Todo esto, fíjense cómo a partir del 2015 es cuando se vienen generando toda esta crisis migratoria en los países balcánicos, por lo que refugiados e inmigrantes pues, tomaban ese camino para ir hacia el norte de Europa, ¿no? Es camino forzado. Y nuevamente, también las políticas supremamente conservadoras del gobierno húngaro en cabeza de Orbán, pues hacen que haya una acogida a toda la construcción de estos muros. Entre Kuwait e Irak también, recordarán pues el conflicto del 91 en el que Irak termina invadiendo a Kuwait y hay una autorización por vía de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para defender a Kuwait y por esa razón hay autorización del uso de la fuerza de acuerdo con el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas para poder realizar esa defensa de uno de los estados parte que ha sido agredido por un estado. Em, entonces, ahí también se autorizó por parte de Naciones Unidas a que se construyera un muro entre Irak para frenar las ambiciones territoriales que en su momento tenía Saddam Hussein. Em, También, pues hay el muro entre Israel y Gaza, que pues hoy en día vemos
cómo esa población palestina que vive en Gaza pues está siendo asediada de forma constante por bombardeos y por toda la fuerza militar israelí en una situación que pues, es, sin lugar a dudas, uno de esos retos que tiene la comunidad internacional hoy en día para tratar de llegar a resolver de alguna forma ese conflicto que surge, insisto, por eh, lo ocurrido el 7 de octubre por parte de Hamas y por otro lado la reacción del Estado de Israel. Otra verja de la que se habla mucho es la de Ceuta y Melilla. Y estas cierran el paso con Marruecos y en realidad allí está la primera frontera con Europa, ya que se trata de territorios españoles, entonces pues hay un afán de todos aquellos que vienen huyendo de la situación en sus países, en sus regiones, de tratar de llegar a Europa, España, y la parte que se podría considerar tal vez como más sencilla sería llegar, cruzar esa verja y pasar a poder ingresar a Ceuta o a Melilla. Eh, se ha acusado mucho a España por eh, esas armas o elementos que tiene de esa cerca de defensa, porque tiene unas navajas que son supremamente filosas y pues muchas personas que han tratado de cruzar esa verja pues terminan falleciendo como consecuencia de las heridas o amputadas, o como consecuencia de las heridas que les generan esta barrera defensiva de impedir que entren individuos a esos territorios. Entre Francia y el Reino Unido también hay una valla, un muro de 1 kilómetro de largo, eh, Calais en Francia, em, para evitar que los migrantes entren ahí a la zona del túnel, por donde pasa el tren que va de París a Londres o de Bruselas a Londres. Em, Hay otro muro que dividía Chipre desde 1974. Eh, Cuando Turquía invade en el 74, invade a Chipre, eh, los, aquellos que querían una unión con Grecia, pues quedó dividida la isla de Chipre en dos partes. Y pues ahí se construye el muro, donde quedan entonces de un lado los turcochipriotas y del otro los greco-chipriotas. Entonces allí también encontramos un muro que busca dividir a individuos, evitar el paso. Hay otra valla entre Egipto y Gaza, eh, construido en el año 2009. Es un muro de 12 kilómetros, eh, que hay una frontera. Y obviamente el apoyo de los Estados Unidos fue fundamental para la construcción de esto. eh, y pues divide a la ciudad de Rafah, de la que también se ha oído hablar mucho en los últimos meses. Eh, y ahí pues se busca también, como siempre, impedir ese paso. Hay también ya lo que vendría a ser el muro número 21 en nuestra lista, 22, perdón, el foso entre Afganistán y Pakistán, en el que pues desde 1893 es esta frontera eh, fue trazada en esa fecha y los británicos para fijar una segunda línea de contención frente a los rusos, posteriormente se divide en la zona.
Los afganos nunca han aceptado y han protestado por esto. Los pakistaníes, por su lado, han buscado consolidarlo y bajo esa perspectiva, pues esta línea que es conocida como la línea Durant, por quien fuera secretario del Foreign Office, partió por las tierras ancestrales de bastunes y baluchis, haciendo imposible que haya un paso entre estos territorios donde usualmente pues había una libertad de paso entre estas comunidades y no había históricamente ningún problema. Em, Ahora bien, esta podría ser una lista que les propongo de los diferentes muros a lo largo de la historia que han sido construidos, que son muros que a ciencia y paciencia, como diríamos los abogados, fueron elevados para impedir ese paso de forma clara entre los estados para frenar el paso de individuos no deseados. Pero tenemos también otra serie de muros que han sido utilizados, pero que no son muros construidos, sino que son muros naturales y que impiden el paso a las personas y esto, pues, insisto, ha sido aprovechado por los estados. Uno de ellos, pues, es el mar Mediterráneo, eh, que, pues, es supremamente difícil de franquear. La navegabilidad, contrario a lo que uno podría pensar, no es tan sencilla en el Mediterráneo. Tiene una serie de corrientes complejas que hace que no sea fácil de navegar. Y por esto, franquear el Mediterráneo es siempre una tarea compleja. Eh, y fíjense, por ejemplo, en el 2021 se calcula que 123.000 personas trataron de pasar por el Mediterráneo. Pero lo que es más aterrador es cómo ha aumentado, porque en el 2020 se calcula que fueron 95.800. Eh, ¿Por qué esa disminución? Porque si uno mira los años anteriores también rondaba en torno a los 120.000. ¿Por qué en el 2020 una disminución? Hay quienes sostienen que esa disminución se debió a la pandemia, al COVID-19. Bajo esa perspectiva, eso hace eh, que se, que se frene o que disminuya la migración. Sin embargo, hay que tener en cuenta que fueron 95.000, lo cual sigue siendo un número importante. Finalmente, quería proponerles como muro natural eh, el que tenemos nosotros aquí en Colombia con Panamá. Sin lugar a dudas, supremamente complicado pasar el tapón del Darién. Las condiciones geográficas del clima hacen que sea realmente una tarea titánica. El número de personas que fallecen en el intento es inmenso. Un alto número, según las estadísticas, se debe a la picadura de serpientes. Eh, pero independientemente de esos ataques por animales, la simple geografía y el clima hacen que sea muy difícil de pasar. Una de las zonas más lluviosas, el barro, el crecimiento de los ríos, hacen que sea realmente un tema de mucha dificultad.
Pero miren las cifras, que creo yo que de acuerdo con las cifras que ha mencionado, que ha publicado el ACNUR, eh, en el 2022 se calcula que cruzaron 250.000 personas. Para el primer trimestre del año 2023 iban 100.000 personas, por lo que, y finalmente el cálculo, para que se den cuenta ustedes de cómo ha crecido, eh, terminaron cruzando más de 400.000 personas en el año 2023. Y se calcula que el 2024 va a cerrar con más de 600.000 personas tratando de cruzar el tapón del Darién. En- y aquí el crecimiento se ha sido absolutamente exponencial, porque en el año 2021 eh, pasaron 133.000, según los cálculos del ACNUR. Desde 133.000 en el 2021 a 600.000 en el 2024, sin lugar a dudas, pues es un crecimiento absolutamente desmedido de la gente que quiere pasar por el Darién. En- Aquí pues hay un tema y es a todos los que cruzan el tapón del Darién es apenas el punto de partida para tratar de llegar a Estados Unidos. Una de las razones por las cuales pues Centroamérica en términos generales pide visa a los suramericanos, a los colombianos, nos piden la visa, pero esa visa solamente es obligatorio sacarla si no hay, si la persona no tiene la visa de los Estados Unidos. Es decir, todo el tema está en quién puede ingresar a los Estados Unidos y quién no. Y bajo esa perspectiva, pues tenemos que, si la persona tiene una visa para ingresar a los Estados Unidos, no es necesario que saque la visa del estado de Centroamérica que va a visitar. Pero si no tiene la visa de los Estados Unidos, tiene que sacar la visa del país al que vaya. Y aquí, pues, este flujo migratorio que empieza en el tapón del Darién, pues a pasar por toda Centroamérica y con la idea, insisto, de llegar a los Estados Unidos. Y ahora que se están poniendo cada vez más difíciles las políticas migratorias por parte de los Estados Unidos, hay un crecimiento, un mayor flujo de migrantes que quieren pasar por el tapón del Darién para llegar a los Estados Unidos, lo cual hace que sea un tema bien complejo. Ahora bien, a esto surge la pregunta y es a lo que se enfrentó la Corte Internacional de Justicia con el caso de la opinión consultiva sobre la licitud de la construcción de un muro en territorio palestino, en el que pues la, la, la conclusión es que los muros no son ilícitos, no están prohibidos, no hay nada que los prohíba. Cada estado puede construir un muro si es lo que considera que va a frenar ese flujo migratorio, por esa razón o por otra razón. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que tener presente que per se los muros no son ilícitos. Lo que ocurre precisamente con ese muro construido por Israel en, territorio palestino, pues es que fue construido no en territorio de Israel, sino en territorio palestino. Y eso sí, pues hace que la construcción de ese muro no sea lícita. El profesor Marcelo Cohen y el profesor Jean Maxwell, sobre todo Sorel, que hizo un coloquio muy interesante en París hace unos años, precisamente sobre estos muros, y allí el profesor Marcelo Cohen, argentino, eh, que es profesor en Suiza, él dice en ese coloquio que el tema es de ubicación. ¿Dónde está ubicado el muro? Eh,
Por eso los casos emblemáticos del muro de Berlín y el muro en Palestina. El muro de Berlín que me lo salté, pero sí, también estaba el muro de Berlín en la lista de muros que buscan frenar el paso de individuos. Em, Ahora bien, ya habiendo visto lo relativo a esos muros y que buscan frenar ese flujo migratorio, em, yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué horas tengo tiempo? Podemos continuar hasta las 5, doctor. O sea, 15 minutos. Sí, 15 minutos más o 20 minutos más, ¿no? La sección de preguntas ponemos alrededor de unos 20 minutos, 15 minutos. Ok. Les trataré de hablar más rápido de la segunda parte porque pensaba hablar de dos partes y apenas voy terminando la primera. Eh, Rápidamente, ¿cuáles son esos derechos humanos que tienen los migrantes? Porque finalmente hay una serie de instrumentos que buscan siempre proteger a, a la población migrante. En este sentido, quiero hacer referencia a algunos instrumentos y fíjense cómo pues el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, los artículos 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66. Allí se reivindica el derecho a la libre movilidad, la libertad de toda persona de trasladarse desde un país a otro sin limitaciones. La Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, que establece también la libre movilidad. Eh, y si ustedes revisan la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues también está la opinión consultiva sobre trabajador migrante. Entonces, en este orden de ideas, digamos, el derecho internacional sí ha tratado de establecer unos instrumentos y unos derechos mínimos de la población migrante que deben ser respetados. Mm, ¿Cuáles son esos derechos entonces que se deben respetar? Y ahí pues lo que les voy a proponer no es más que una propuesta, sin lugar a dudas podrá haber otros derechos más allá, que haya una posición mucho más garantista también sobre lo que esos derechos que deben ser respetados y pues obviamente el primero de ellos es el derecho a la vida. Eh, También una protección contra la detención y la prisión arbitraria, la elección de residencia, el principio de igualdad y no discriminación. Por ejemplo, la Corte Interamericana, y aquí cito a la Corte, dice que el principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado en cualquiera de sus manifestaciones relacionadas con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Eh, Bajo la perspectiva de los DESCA, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es el derecho a la salud y a la atención médica, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad. Y en todo esto, pues obviamente hay que hacer una distinción por ejemplo, con relación al derecho a la propiedad, pues un migrante regular tendrá derecho a adquirir un bien inmueble. Quien está en una situación de irregularidad, más no de ilegalidad, y en eso yo creo que es importante tener en claro esa distinción que es eh, que dentro del lenguaje de la Organización Internacional para las Migraciones, pues ha pedido que se consolide y que haya claridad sobre esta distinción entre lo que el migrante jamás será ilegal por ser migrante. Pueda que cometa un hecho ilícito al interior de otro estado y eso conlleve a que haya una ilicitud, pero el hecho de ser migrante per se lo pondrá en una situación de irregularidad.
pero no de ilegalidad. Em, Tiene que haber un reconocimiento ante la ley. Eh, los, la asistencia humanitaria, los principios relacionados con el retorno. Em, y en ese sentido, pues, el no refoulement, por ejemplo, también debe ser respetado. Si una persona va a ser torturada o su integridad corre peligro con el retorno, pues hay la obligación de no devolver a esa persona sobre sus pasos, que es lo que se conoce como el principio de no refoulement o principio de no devolución. Lo relativo a la reunificación familiar. Todo esto pues hace que sea fundamental el respeto y de los derechos humanos con relación a la población migrante. Yo siempre me he realizado la pregunta cuando he tenido la oportunidad de vivir por fuera del país, que no es fácil vivir por fuera, no es fácil ser extranjero. Y si esto lo decimos quienes hemos estado en una situación de privilegio y de ser migrantes voluntarios y no migrantes por necesidad. Em, pues cómo será cuando esa migración no es voluntaria y eso hace que sea una situación muy difícil. Frente a todo esto, y ya pues para terminar, dentro de todo este corpus juris de la migración, muy vinculado con los derechos humanos, vemos que es indispensable que muchas de estas normas que son de soft law, deben consolidarse para llegar a ser costumbre internacional y así ser vinculantes, por un lado, y por el otro, tratar de establecer una política clara de que si los migrantes, pues, que nadie quiere ser migrante y que si los estados que están recibiendo hoy en día eh, migrantes no quieren recibirlos, pues la situación creo yo que debe enfocarse a establecer unas condiciones ideales de vida en los estados de origen. Y yo creo que es en eso lo que se debería trabajar hoy en día y no en seguir reprimiendo, porque ese deseo de frenar la migración por la fuerza no va a funcionar. Fíjense cómo en la medida en que las políticas son más duras en los Estados Unidos, el flujo de migrantes a lo largo del tapón del Darién y por toda Centroamérica sigue creciendo. Entonces, creo que en eso es en lo que hay que centrarse, trabajar para que haya una disminución en la necesidad de migrar. Creo que ese es el punto fundamental en el que se debería sentar el trabajo ahí en lugar de seguir reprimiendo, porque ya queda claro que la represión no ha sido el camino idóneo para frenar a la migración. Eh, entonces, bajo esta perspectiva, pues quedo pendiente de las preguntas que quieran formular y para en estos 7 minutos y un poco más que nos han dado para poder responder a las inquietudes que tengan. Quedo atento. Muchísimas gracias, profesora Velo. Nos quedamos con información valiosa para poder profundizar el tema de la migración. Vemos que es un fenómeno global que aparentemente cada vez se vuelve más complejo, ¿no? Las situaciones políticas y económicas están trayendo como consecuencia efectivamente muchas variables que hay que atender. Al parecer, desde América Latina, desde Sudamérica, las soluciones podrían verse como distintas, diversas, a veces también imposibles, porque vemos que efectivamente desde el tapón del Darién hay todo un complejo problema que resolver, ¿no? Bien, entonces con su permiso vamos a pasar a dos preguntas que se han formulado desde la sala. ¿Prefiere que las planteemos en conjunto o una por una? Como Vamos, consideren pertinente.
Usted Perfecto, que ya vamos las con la primera conoce, entonces. mire si están relacionadas o si Mm, son eh, independientes. sí, no, son independientes. Entonces, con su permiso, vamos con la primera pregunta. ¿De qué manera las crisis sanitarias globales, como la pandemia del COVID-19, han modificado los patrones migratorios y las políticas migratorias? No, yo creo que esto tiene tanto de largo como de ancho. Yo sería incapaz de dar una respuesta concreta al tema. Fíjense cómo dentro de las estadísticas de la ACNUR hay una disminución durante el COVID de la gente que está pasando por el Mediterráneo. Esa sería una primera parte de la respuesta. Pero por la otra vemos también cómo esa necesidad de huir de estos flujos, de estas situaciones de dificultad, hacen que la migración también crezca, ¿no? La crisis que deja, o en el caso en concreto, la crisis que dejó el COVID hace que muchas personas se quedaron desempleadas, tuvieron que gastarse los pocos ahorros que tenían, si los tenían. Eh, Vimos cómo muchas personas tuvieron que empezar a, a pedir dinero desde la calle a las ventanas. Y en esto, pues yo no sé cómo lo vivieron ustedes, pero aquí en Bogotá, pues vimos a todos los grupos de serenatas y de mariachis que salían a dar serenatas para recoger dinero. La venta de fruta, de palta o aguacate también. Entonces, la economía informal creció muchísimo. Y esto pues lleva o demuestra las dificultades que genera en los individuos estas crisis o estas situaciones donde, como en el COVID, la presencialidad se vio limitada, el poder encontrarse. Eso, entonces, yo creo que el crecimiento desmedido y que uno lo ve reflejado en las cifras que presenta la ACNUR, pues yo creo que eso, hay de eso de por medio, de personas que no lograron superar económicamente una situación como la del COVID y que tienen que salir a buscar una nueva, una nueva opción de vida, nuevas oportunidades. Entonces, sí, yo creo que la pandemia de pronto no, mientras dure una situación de pandemia, sino sobre todo con posterioridad, cuando termina esa pandemia, dentro de las rezagos que dejan estas situaciones, hace que la migración crezca. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y vamos con la siguiente pregunta que formula Joaquín Yaya. Él menciona, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor error en los procesos de migración que ha contribuido a la formación de una visión negativa sobre la migración y ha impulsado la popularidad de medidas antimigratorias, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo? Yo no sé, para mí esa es una visión equivocada. Claro, es lo que se ha creado, es esa idea que se genera en un momento dado. Sin embargo, y siempre lo digo cuando hablo de estos temas en conferencias o en clase, a mí me gustaría poder hacer magia y decir así con una varita mágica, decir que no haya más migrantes ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea. A ver qué es lo que va a pasar con la economía de ellos sin el trabajo del migrante. Y en ese sentido yo creo pues esa crisis demográfica que tuvo Europa y que ha tenido Estados Unidos ha llevado a que la mano migrante sea fundamental para el sostenimiento de la economía. Y eso creo que está absolutamente estudiado y en ese sentido eh, es absolutamente claro que son estados que no podrían, que se han visto muy beneficiados con la migración. Es decir, uno puede criticar al equipo de Francia,
Y la derecha francesa dice que no se ven identificados por el color de los jugadores. Pues es que si fueran todos blanquitos, no habrían ganado el mundial. En eso hay que también ver el lado positivo de la migración. Cuando uno mira, y hay un afiche del ACNUR que a mí me encanta, y cada vez que es el Día del Migrante trato de ponerlo en redes nuevamente, que es una foto de Albert Einstein. Y lo que dice el ACNUR es, Einstein también era un migrante. Lo que le ha dado la migración a este mundo es absolutamente fabuloso. Y en ese sentido yo creo que la migración habrá que regularla, habrá que establecer unos parámetros, pero nunca se va a acabar. Ahora, lo que yo sí estoy convencido, y ahí sí, también para contestar la pregunta, es de parte en esa división que a mí no me gusta, ¿no? Entre el norte global y el sur global, pues digamos que si lo vamos a poner en esos términos, el norte global ha abusado del sur global con la extracción de sus recursos naturales, y eso también ha hecho que haya mucha dificultad para un desarrollo económico de muchos estados, y eso lleva a que haya una necesidad de emigrar, porque no es posible tener una actividad económica decente, una salud decente, una educación decente en muchos estados del mundo. Y lo podemos ver en América Latina, pero pues creo yo sobre todo en África, que hay todo ese tipo de dificultades, y los estados no se han preocupado por dejarle algo más a esos, pues las grandes multinacionales no se han preocupado por dejarle algo a esos estados de donde están sacando todos esos recursos. Entonces, ese también creo que es un punto que hay que dejar en claro. Por el otro, esto va de la mano también, pues que esto ha llevado a un crecimiento desmedido de la corrupción a nivel mundial, en donde pues muchas veces sí se han querido dejar los recursos, pero pues la gente se ha enriquecido con eso, y esos dineros no han llegado a los destinatarios, que son quienes realmente les estaban destinados esos recursos. Eh, Ahora bien, cuando yo miro lo que pasó aquí en Colombia con el gran flujo de migrantes venezolanos, yo creo que con sus fallas. Obviamente no todo fue perfecto, pero yo creo que Colombia, y en esa línea, pues también hacia el sur, porque muchos migrantes venezolanos llegaron y siguieron hacia Perú y después y hacia Chile. Pero cuando uno mira ese inmenso flujo migratorio que nosotros recibimos, 2.600.000 migrantes en año y medio. Eso nunca ha pasado en Europa. O sea, no hay un estado de Europa que pueda decir que en un año recibió tal cantidad de migrantes. Y de una forma u otra, nosotros pudimos acogerlos, tratamos, y digo, no de forma perfecta, pero pues hubo unas reformas, por ejemplo, para la adquisición de la nacionalidad, donde se incluyó el concepto de presunción de que uno de los padres estaba legalmente domiciliado en el territorio colombiano, para darle la nacionalidad a los niños de padres venezolanos que nacían en Colombia. Entonces, fíjense que hay medidas que sí se pueden tomar para poder, no una vida de lujos, pero por lo menos dar unos derechos mínimos a esos niños de salud, de educación, y de la posibilidad de poder acceder a esos derechos. Entonces, yo creo que en América Latina tenemos unos ejemplos que son absolutamente valiosos, y que esos sí deberían ser copiados por la Unión Europea y por los Estados Unidos, pero pues la verdad es que es muy difícil. Aunque en Estados Unidos lo que uno ve es como un doble rasero, un
una doble posición ahí compleja, porque ponen todas las trabas, pero al mismo tiempo se puede seguir consiguiendo trabajo, vivienda. La identificación no es el Green Card el que es necesario para identificarse, sino el Social Security. Entonces, con el Social Security, que es mucho más fácil de obtener, ese es el documento que se utiliza. Entonces, bajo la perspectiva de la migración, yo creo que ha habido una profunda hipocresía también de determinados estados con relación a este tema. Gracias, doctora Velo. Y bueno, han surgido dos preguntas más. Por cuestiones de tiempo, rogamos pudiera precisar las respuestas, si tiene a bien considerarlo. Bueno, voy a la siguiente pregunta. ¿Considera que el éxodo de Mariel de 1980 de migrantes cubanos a Estados Unidos es un patrón actual de rutas migratorias que aplican ciertos gobiernos en los distintos muros mencionados en su exposición? Eh, yo no sé si, es decir, no voy a decir que sea fácil pasar de Cuba a la Florida, pero la ley de costa seca, ¿cómo es? De pies mojados, me acuerdo cuál era el nombre que le ponían, pues es supremamente diciente, ¿no? Y si la marea está retrocediendo, ya estás en Estados Unidos. Si tienes los pies mojados, todavía estás en Cuba y te podemos rechazar. Entonces, no, yo creo que es ahí donde yo digo también que ha habido mucha hipocresía de parte de muchos estados en el manejo de la población migrante, porque se dicen unas cosas y se hacen otras. Entonces, pues, y no es un secreto para nadie, cómo la migración cubana en la Florida especialmente, pues ha hecho que haya pues, un flujo de cubanos muy grande ya de primera, segunda y tercera generación que está ahí. Eh, Supongo que la pregunta va en el sentido de si ese, ese fenómeno entre Cuba y la Florida puede ser replicado a la parte de México, Estados Unidos. Eh, pero no ha sido fácil. Primero, pues porque una cosa es el de los pies secos y estar ya en la playa y no en el mar. Y eso pues no lo tenemos entre México y Estados Unidos. Y lo que sí hay pues son las patrullas migratorias que acechan para detener también a todos aquellos que están tratando de pasar por el hueco entre México y Estados Unidos. Eh, Aquí pues además los coyotes haciendo fortunas y donde nadie eh, se responsabiliza por nadie. Realmente ahí a ellos no les importa si llega o si se muere en el intento. Y yo creo, por ejemplo, ese estudio, yo no lo conozco, algo que diga cuántas personas se han quedado, han muerto en el intento. Entonces, bajo esa perspectiva lo veo muy difícil. Llama también mucho la atención el hecho de la segunda población mexicana más importante que hay en el mundo es la de Los Ángeles. Están ahí al lado. Bajo una perspectiva económica, el NAFTA, el tratado por sus siglas en inglés de integración económica entre Canadá, Estados Unidos y México, pues lo que hizo fue eh, pues, que benefició a México, sí, de pronto en algunas cosas, pero sobre todo lo que hace es conseguir mano de obra barata para Estados Unidos y para México y las maquilas se dispararon con todo lo que eso conlleva. Y por ejemplo, el caso precisamente del campo algodonero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues demuestra también la tragedia que surge por ese desarrollo económico de mano de obra barata en la zona de frontera, ¿no? En todas esas maquilas y todo el tema económico que va de lado a lado.
Y Trump que llega también entonces a decir que eso no está bien, que los vehículos estadounidenses se estén ensamblando en México, que eso tiene que volver a los Estados Unidos, lo cual pues es un tema electoral absolutamente barato que no denota un desarrollo económico ni una protección de la economía. Entonces, sobre todos estos fenómenos migratorios, se ha manejado un discurso que, primero, que no tiene, que no protege los derechos humanos de los migrantes. Segundo, que se ha utilizado de forma electorera o en campaña electoral para ganar votos, tanto de un lado como del otro. Eh, Porque pues el hecho de que Kamala Harris esté poniendo la página web en español, o su campaña, pues también está buscando el voto migrante de aquellos que tienen ese derecho al voto. Entonces, siempre será un tema que será utilizado mediáticamente, cuando en realidad, pues yo creo que es un tema de derechos humanos, que debe ser trabajado con la seriedad que se merece y no a los vaivenes de la política. Y yo creo que en eso nos hace falta un buen camino por recorrer en ese sentido. Excelente, profesora Velo. Y ahora cerramos, bueno, ya respondió a esta pregunta, pero para una cuestión de refrescar la información, ¿cuáles son los principales tratados que hay que tomar en cuenta para conocer los derechos de los migrantes? No, yo creo que en esto hay una infinidad. Y pues ya hay tratados en materia de trabajadores migrantes, hay tratados que facilitan la movilidad humana como un derecho humano. Entonces ahí viene la pregunta, ¿y cómo hacemos con las visas? La visa es un elemento que está frenando esa movilidad humana. Y pues uno no, es decir, no puede uno decir que no. Claro que lo está haciendo. Eh, y aquí es muy interesante porque muchas veces uno cree que por tener la visa ya tiene el ingreso garantizado y resulta que no. Que hay mucha gente que la devuelven teniendo la visa al ingreso al territorio, porque el oficial de migración finalmente es quien tiene la última palabra para autorizar o no autorizar el ingreso a un estado. Y por eso muchas veces, además de la visa, pues el oficial migratorio ya en la frontera lo que hace es un control de recursos económicos, de dónde se va a hospedar, y si esos parámetros no le satisfacen, no lo convencen, pues tiene la facultad de devolver a la persona. Entonces, cuando se está en la frontera terrestre, ¿no? Si estamos en Tijuana, pues la cosa es, de aquí no pasas, ¿no? No te estoy devolviendo porque sigues estando en cierta forma en tu territorio. Pero ¿qué pasa cuando uno llega en avión? ¿Cuál es el valor jurídico del aeropuerto? Cuando uno se baja del avión o cuando el avión aterriza, ¿está ya uno en territorio del otro estado? ¿O cuál es el valor que tiene esa línea fronteriza donde hacen el control de pasaportes, tanto para entrar como para salir? Y sobre eso yo creo que el derecho internacional público no ha tenido una posición eh, unánime al respecto. Pero lo que sí es claro es que el principio de no devolución debe ser respetado. Perfecto, muchísimas gracias, profesora Velo. Ha sido muy enriquecedor escuchar su ponencia. Eh, Nos vamos con mucha información para profundizar. El tema de las migraciones, como habíamos mencionado, es un fenómeno que se tiene y se debe investigar, ¿no? Y constantemente.
Uno, para justamente romper esas barreras de mirar la migración desde cómo la ponen desde Occidente y más bien mirar una migración desde las necesidades y perspectivas de América Latina, que son muchas. Agradecemos en nombre de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional la fina diferencia que nos ha dispensado con su participación y ahora dejo en el uso de la palabra a la doctora Luciana Cumpa para detallar información adicional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.